Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar. Le agradecemos el que haya tenido el tiempo de podernos acompañar. Hoy día nos corresponde la segunda sesión oficial, sincrónica, y vamos a hacer el cierre del primer módulo del curso, que es el módulo organizacional, y vamos a hacer la apertura también del segundo módulo, que es el módulo técnico. Les solicitamos que puedan registrar su nombre, apellido y RUT en el chat del Meet, para que quede el registro. Les recordamos a todos que esta sesión y todas las sesiones son grabadas, luego las editamos y quedan a disposición para que las puedan revisar desde aula virtual, para que también le comenten a los colegas que no se pudieron conectar hoy día. Franklin levantó la mano, no sé si... Sí, mira, solamente comentar que el colega Héctor Roa, que es profesor de la isla Santa María, me llamó por teléfono, está tratando de conectarse, por si acaso, no sé ahí cómo opera la asistencia, porque hay un tema también de señal y cobertura. Ya, no, dile al colega que, bueno, independiente de que haga el esfuerzo de conectarse hoy día, el compromiso es o que asistan a esta actividad, que estén en la actividad sincrónica, o si no, posteriormente revisar el video que queda a disposición en aula virtual. Eso. Ovidio, no sé si quieres comentar algo, saludar a los asistentes. Sí, gracias, Iván. Claro, efectivamente, bueno, primero saludarlo a todos, a todas, enviar un abrazo a la distancia, agradecer que estén presentes en esta actividad, agradecer el esfuerzo que están haciendo en el desarrollo del curso virtual. Hemos identificado que hay algunas personas que no se han podido conectar, nos han escrito algunas personas que han tenido algunas dificultades, y así hemos ido resolviendo, digamos, la participación de todas las personas. Vamos a ir nosotros monitoreando permanentemente y vamos a ir contactando a las personas a las que les falta algún detalle. Muchas veces falta enviar, por ejemplo, un diagnóstico, realizar algún comentario en el foro, algunas de las obligaciones que son necesarias para aprobar el curso. En ese sentido, explicar cuáles son nuevamente, a pesar de que lo hemos dicho varias veces, pero no está de más repetirlo, para poder aprobar el curso virtual y obtener el certificado de aprobación se requiere cumplir con 4 exigencias. La primera de ellas es participar de a lo menos un foro de los foros técnicos, es decir, del foro de gestión organizacional, del foro de gestión técnica o del foro de gestión legal. Hacer un comentario o una pregunta es necesario y obligación para poder aprobar el curso. Lo segundo es realizar los 3 diagnósticos: el diagnóstico legal, el diagnóstico técnico y el diagnóstico organizacional. Estos diagnósticos no tienen nota, son preguntas genéricas que tienen que ver con la experiencia que tienen, si tienen experiencia con organizaciones de usuarios, si tienen experiencia en derechos de agua, es decir, no miden conocimiento, por lo tanto no tengan miedo en responderla, es de fácil y rápida respuesta y es un requisito para poder aprobar el curso. Lo tercero es participar, como bien decía Iván hace unos minutos, de todas estas instancias sincrónicas, y las personas que no puedan participar, no es necesario que se excusen, no es necesario que nos escriban, ni ningún tipo de certificado, simplemente tienen que revisar la grabación que va a quedar disponible desde la semana siguiente en el aula virtual. Tampoco tiene evaluación, por lo tanto también es de fácil materialización. Y lo último, que sí tiene nota, es necesario tener una nota mínima de 5 puntos, eso significa un 50% del promedio de las 4 calificaciones. Las 4 calificaciones son, primero, un cuestionario de 5 preguntas del módulo organizacional. Segundo, es una tarea de desarrollo que va a estar desde la próxima semana en el aula virtual para evaluar el módulo técnico. Y la tercera es una prueba de 5 preguntas de alternativas del módulo legal, y finalmente va a haber una prueba de 10 preguntas de alternativas de todos los módulos, ¿ya? Esa es una evaluación final. El promedio de estas 4 evaluaciones es el que va a ser necesario para aprobar el curso. Cada una de las evaluaciones, con excepción de la técnica, porque es una tarea que hay que enviar, las otras 3, que son de alternativa, tienen 3 posibilidades de respuesta. Una vez que responden una, la envían. Aula Virtual les permite que hagan un segundo intento e incluso un tercer intento, y automáticamente el software elige la mejor nota que tienen de cada una de ellas. Por lo tanto, esto está pensado no para realizar algún tipo de cortapiso, sino que el objetivo es que aprendan. Por lo tanto, todos debieran tener una buena nota de calificación, así que no tengan miedo en responder cada una de las evaluaciones,
porque hay 3 posibilidades de hacerlo y el software le va a elegir la mejor de ellas. Y vamos a estar atentos, Loreto, yo y el equipo completo va a estar atento a los comentarios o preguntas que hagan por el foro o a través de otras instancias que a veces algunas personas tienen otro tipo de inquietud y también estamos siempre atentos a poder responderla. Muchas gracias, Ovidio. Alguien me consultó por el chat si podía aceptar a una persona. Yo he ido aceptando a todos en la medida en que llegan las notificaciones. Si la persona no se puede conectar, le pueden reenviar el link, o si no, me hacen llegar el mail y yo la puedo agregar. ¿Ya? Sí que tiene dificultad, porque yo todas las notificaciones que me llegan las he ido aceptando. Le voy a ceder la palabra a Blanca Rivera, la docente del módulo organizacional, para poder hacer las conclusiones y el resumen de lo visto en ese módulo. Informarles que ya el cuestionario de evaluación ya está disponible en aula virtual hace un par de días, y yo he ido revisando y varios colegas ya han iniciado o han realizado el cuestionario, así que nada, felicitarlos, junto a lo que dijo Ovidio, felicitarlos el trabajo que han ido realizando. Así que Blanquita, la dejo. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Bienvenidas a esta última sesión del tema organizacional y reconocer especialmente a la gente de Maule por el compromiso que han demostrado hasta el momento. Lo quiero destacar y quiero mencionar. Los objetivos del módulo que nosotros nos propusimos, que se los voy a presentar ahora para recordarlo, y también porque quiero saber después, al final, si de alguna forma se han ido logrando estos objetivos. Son objetivos que están orientados a que ustedes mejoren sus competencias y sus conocimientos. ¿En qué? En que queden capacitados, por ejemplo, para promover la gestión integrada del recurso hídrico. Vayan, por favor, evaluando internamente cómo está eso. Que tengan mejores competencias y comprendan mejor los diversos intereses que tensionan la gestión del agua. El tercer objetivo que nos propusimos fue que pudieran identificar las estructuras internas de las organizaciones de usuarios de agua y las comunidades de aguas subterráneas. El cuarto objetivo fue que ustedes dispusieran de algunas técnicas básicas para el fortalecimiento organizacional. Y el quinto objetivo fue comprender los desafíos que enfrentan las organizaciones de usuarios de agua hoy en día. Y el sexto fue generar una comunidad de aprendizaje. Eso más que nada orientado a generar un espacio dentro del foro. No solamente a emitir una opinión, sino que a generar conversaciones. Eso es lo que nos interesa. Bueno, eso no ha funcionado tanto, pero tenemos después los cursos y los temas a tratar en los seminarios presenciales, así que ahí se puede reforzar todo eso. En el primer capítulo, el hilo conductor de este primer capítulo, que se refirió a la gestión integrada de los recursos hídricos, estuvo centrado en darse cuenta de la necesidad de integrar otros enfoques, de integrar otras miradas y tener presente los aportes que pueden hacer otras disciplinas. Si bien sabemos que lo técnico no resuelve completamente los problemas y las necesidades que hay en los temas de agua, sigue quedando atrás las otras miradas. Siguen estando un poco ausentes, sobre todo los aspectos sociales. Y los aspectos sociales, si no se consideran, ponemos en riesgo los mismos éxitos de las intervenciones, ponemos en riesgo la continuidad de las soluciones. Entonces, el hilo conductor de este primer capítulo fue el tema social. Y vimos ahí el enfoque hidrosocial, los principios de la gestión integrada de recursos hídricos, el tema de cuenca, que también está integrando desde una base propia de la naturaleza las distintas disciplinas, y vimos que el modelo chileno de gestión de aguas justamente no hace eso. De alguna forma siempre se ha dicho que separa el agua de la tierra, y lo que se necesita es tener miradas más sistémicas, más integradoras.
Y también vimos que al menos al año 22 con la reforma del código se le dio prioridad al consumo humano y al saneamiento. Eso más que nada fue lo que se vio en el primer capítulo. En el capítulo 2 entramos a un tema que ha cobrado en los últimos años bastante relevancia. Es un tema del que se habla, la gobernanza. Si la entendemos que la gobernanza, que es como los sistemas distintos de una sociedad, el sistema político, el sistema social, económico y administrativo, influye en el uso y la gestión del agua, inmediatamente nos damos cuenta de las dificultades que se dan, porque los sistemas no son tan armónicos entre ellos, se producen irritaciones cuando opera un sistema y no acopla bien con otro. Entonces, ahí es donde se ponen en situaciones en que, en términos prácticos, uno escucha algunas situaciones y se llega a la conclusión, aquí hay un vacío legal. Ese tipo de expresiones dan cuenta que las cosas no están funcionando tan armónicamente, al menos los sistemas. Si pensamos que al día de hoy tenemos 53 entidades públicas y si sumamos las privadas, llegamos a 77 entidades que tienen algo que decir en los temas de agua, que tienen competencia, ya pueden imaginar la dificultad que esto es de partida. Que se coordinen las instituciones públicas es un desafío mayor. Y si a esto le agregamos las privadas, se vuelve tremendamente complejo, tremendamente complejo. A esto, cuando queremos hablar en términos de gobernanza, también tenemos que tener presentes los conflictos que se dan. Vimos así, algunos tipos de conflictos, como los conflictos de uso, los de usuario, no usuario, etc. Y aquí viene un tema que es mucho más complejo aún, porque la OCDE, que ha trabajado mucho este tema, establece como pilares, como principios fundamentales de la gobernanza, la eficiencia, la efectividad y la confianza y la participación. Y porque ahí estamos en una situación súper compleja, porque los últimos estudios, hasta el año pasado, de confianza en nuestro país indicaban que estaba en un 10%, la confianza de las personas hacia las instituciones. Y eso genera una situación muy difícil de abordar. 10% es una cantidad preocupante. Y dicho sea de paso, preocupación es la emoción que en este minuto está instalada en nuestra sociedad según los últimos estudios del PNUD. Esa es la emoción que está en nuestro país. Entonces, entre la confianza y la preocupación, no sabemos cómo va a afectar eso a la participación, pero sí, para poder avanzar en términos de gobernanza, hay que volver a ver cómo se reconstruyen las confianzas, cómo podemos volver a establecer vínculos que sean más estables, porque o si no, esto de verdad va a seguir siendo como un enfoque interesante. Es el capítulo 2. El capítulo 3 estuvimos conversando, viendo acerca de las organizaciones de usuarios de agua, cuáles son, cómo están conformadas, y lo que ya se ha mencionado, deben imaginar que es bien difícil integrar una organización de usuarios de agua y que opere y que funcione bien y que logre dar respuesta a las necesidades de sus usuarios. Es bien difícil porque no es un grupo que se forme espontáneamente porque ellos quieran, es un grupo que se forma porque tienen que coordinarse y eso genera una dificultad adicional. Pero bueno, así todo, se han hecho estudios, sobre todo en la región de Coquimbo, para saber cuáles eran los factores críticos de éxito de una organización de usuarios de agua. Y estudiaron algunos ámbitos que consideraron clave para que esta organización pudiera cumplir con su objetivo. Nos referimos al desarrollo organizacional, a la administración financiera, las operaciones hídricas, la vinculación y la planificación estratégica. Si se fijan, de estos 5 ámbitos, las operaciones hídricas es solamente un ítem.
La organización, obviamente, para que opere necesita mucho más que obras de arte. En el cuarto capítulo vimos algunas herramientas de gestión de las organizaciones de usuarios de agua, que en definitiva son herramientas de gestión que les van a servir a ustedes como agentes de cambio y por el trabajo que desarrollan. Ustedes están en contacto con usuarios, con no usuarios, pero sí con los temas de agua. Son herramientas que nos permiten poder avanzar en estos temas territoriales, en estos temas que son tan complejos, como lo mencionábamos, como de gobernanza y de ponerse de acuerdo y de coordinarse con las otras instituciones. Tenemos el diagnóstico organizacional, las comunicaciones, qué tenemos que hacer para que internamente las comunicaciones circulen y cómo ponemos en comunicación a la gente que no está dentro de la organización o de la institución, pero que sí requiere ser informada. La participación, se dejó explicitado de que cuando la participación se inicia desde los comienzos de las intervenciones, es mucho más fuerte y más comprometida que cuando la participación es aparente al último momento y es para completar los compromisos de las instituciones. Elemento de negociación, pero a nivel muy básico, muy general, la negociación es un tema complejo, pero sí hay algunas técnicas que nos pueden ayudar en el trabajo que realizamos. Manejo de conflictos también y liderazgo positivo, que es uno de los enfoques de liderazgo que está adquiriendo cierta relevancia ahora en el último tiempo. Bien, esas son las herramientas de gestión que pueden facilitar todos estos procesos que son necesarios, por no decir urgentes, de avanzar para abordar los temas de aguas. En el capítulo siguiente, que es gestión de las aguas subterráneas, este capítulo estuvo a cargo de Ovidio Melo, quien él les va a contar un poco de qué se abordó. Gracias, Blanquita. Bueno, el capítulo 5 sobre gestión de aguas subterráneas comienza con algunos conceptos básicos que es importante conocer, como lo que es un acuífero, lo que es un sector acuífero o un CHAP. Se avanza a lo que es una comunidad de aguas subterráneas, es un símil de una comunidad de agua superficial, pero lo que administra son aguas subterráneas. Pero lo importante, en nuestra opinión, y lo que queríamos reforzar en este capítulo, es que la reforma al Código de Aguas obliga a organizar comunidades de aguas subterráneas, imponiendo plazos y sanciones a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en aquellos CHAC que han sido declarados áreas de restricción o zonas de prohibición. Luego avanzamos a cuáles son los desafíos para una gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas. Hablamos sobre el control de extracciones de aguas subterráneas, que es fundamental cuando no existen comunidades de aguas subterráneas organizadas, que es la regla más común en estas tres regiones. Y finalmente, cuál es el rol que debe cumplir el extensionista rural respecto de estas materias. Es importante saber que en la región del Maule, la gran mayoría de los CHAC, como se observan en la imagen, que están delimitados con color azul, están libres, es decir, el Estado puede otorgar derechos de aprovechamiento de agua a las personas que lo soliciten, y ahí existen dos CHAC en color amarillo, el CHAC Tenolontue, amarillo porque está declarado como área de restricción, y el CHAC en color rojo, Estero Belco y el Arenal, que fue declarado zona de prohibición. Por lo tanto, en ambos casos existen obligaciones con la reforma al Código de Agua de iniciar procesos de conformación dentro de un plazo que era de 3 años y un plazo que venció el 6 de abril de este año. Por su parte, en la región de Ñuble, todos los CHAC delimitados en esta región aún están abiertos, aún se pueden otorgar derechos de aprovechamiento de agua, por lo tanto no existirían hoy día obligaciones emanadas de esta reforma al Código de Agua. Y finalmente, en la región del Biobío, la gran mayoría de los CHAC están abiertos aún, se pueden otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con excepción de 2 CHAC, el llamado Coronel Norte y Coronel Sur, los cuales fueron declarados zona de prohibición antes de la promulgación de la reforma al Código de Agua, por lo tanto tenían plazo hasta el 6 de abril de este año para iniciar, no para terminar, sino para iniciar el proceso de conformación de su comunidad de aguas subterráneas. En el caso del norte lo hicieron,
iniciaron los procesos, de hecho lo iniciaron 2 veces en forma separada, que también contamos un poco esa historia. Por lo tanto, en ese caso se habría cumplido con la legislación y en el caso del Coronel Sur ya no se habría cumplido. Esos son el principal esfuerzo que hicimos en el curso, en este capítulo de Aguas Subterráneas, de que los profesionales puedan conocer cuál es la realidad de cada una de las localidades, de modo de que ante inquietudes que puedan tener los usuarios de estos territorios, la respuesta pueda ser acertada o a lo menos se pueda tener las herramientas necesarias para buscar la información y poder dar una respuesta satisfactoria a los usuarios. Eso sería respecto del capítulo 6. Continuamos con el 6. Con el 6, que es el último capítulo del módulo organizacional, y consideramos algunos desafíos actuales en el tema. Obviamente hay muchos más, pero había que seleccionar algunos. Y el primer desafío tiene que ver con los distintos usos del agua, que obviamente en distintos sectores, en distintas regiones se va a manifestar de una forma diferente, pero que alude a lo siguiente: ¿en qué estamos ocupando el agua? ¿Y cómo la estamos ocupando? Y seguimos con una agricultura con un 72% de uso del agua, 12% de agua potable, la industria un 7%, eléctrico un 5%, la minería un 4% y el sector pecuario con un 1%. Por eso depende en qué localidad, en qué comuna o en qué región es donde se vea esta cifra, porque obviamente se manifiesta de forma distinta. El otro desafío actual importante es la participación de las mujeres en los temas de agua. Han quedado excluidas en un alto porcentaje de ser asignatarias de derecho de aprovechamiento de agua. Y eso ha llevado a que han ido quedando fuera de las organizaciones. Al punto que, si ustedes se fijan, solamente el 17% del total de los derechos de aprovechamiento de agua están en manos de mujeres. Esa es una asimetría que es importante ir corrigiendo, porque en la medida de que integramos a las personas en una forma más equitativa, la sociedad y todo el sistema funciona mucho mejor. Y también tenemos el tema, sobre todo para la región del Biobío, el tema de las comunidades indígenas, de las comunidades pehuenches en la zona de la cordillera y en la zona del mar, las comunidades lafkenche, que aquí las representé con algunos símbolos que son muy identitarios. En ambos sectores tienen problemáticas distintas. Alto Biobío ha estado por mucho tiempo con un problema de cómo se utiliza el agua del río Biobío y del río Queuco, y esas situaciones han tensionado mucho a las comunidades y se ha tensionado mucho también con el resto de la sociedad. En el mundo lafkenche también están los problemas similares con las comunidades que no tienen derecho a aprovechamiento de agua y que han sufrido pérdida de muchos esteros, de muchas vertientes por el uso así como masivo del monocultivo forestal. Esos son los desafíos actuales. Lo hicimos así como bien general, porque en realidad son temas profundos. Más que nada, este módulo organizacional quería como instalar y aportar en las competencias de ustedes, pero todo esto son temas que tienen que necesariamente profundizarse de acuerdo al interés de cada uno. Eso. Muchas gracias, Blanca. Muy buena, muy interesante todo lo que nos propones y que nos abre temática, que eso es lo más importante, que es lo que hemos querido hacer en este curso, que más que entregar certezas, es entregar inquietudes, que ustedes puedan desarrollar estas problemáticas y aprovechar el conocimiento que tenemos acá con distintos colegas que trabajan en distintos territorios, en distintas comunas, y que pueden tener una riqueza mucho mayor. Tenemos espacio para consultas, si que quedaron con alguna inquietud de lo visto en este módulo organizacional, si quieren hacer algún comentario, es el minuto de hacerlo, porque luego vamos a pasar al módulo técnico. ¿Ya?
abrimos la posibilidad de consultas, de opiniones. Verónica Palavecino, te escuchamos. Hola a todas, buenas tardes. Yo quiero precisar una información que entregó la señora la última vez, en el último comentario con respecto a la disminución de las aguas en las zonas del Biobío, qué sé yo. Yo soy ingeniero forestal y siempre hablan de que por exceso de monocultivo, de alguna forma, han disminuido los cursos de agua. Yo los invito a que lean algunos estudios que han hecho especialmente el colega Roberto Pizarro, que es experto en hidrología, donde demuestra con números concretos que eso no es así, porque se ha como proliferado ese concepto. La verdad es que las plantaciones, si bien es cierto, son monocultivos, pero también ejercen un buen control y aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces, es como una comunicación de boca a boca que todo el mundo repite, pero que no lo hacen con bases técnicas. Entonces, yo lo invito que revisen esos estudios para que podamos ampliar, digamos, y no ser a veces tan taxativos en algunas opiniones. Eso no. Gracias. Sí, lo que yo les estaba comentando es opiniones que yo he recogido justamente desde las comunidades, que he recogido desde los sectores. No es una información desde la ciencia o desde lo científico occidental, es una percepción y es una opinión recogida en terreno. Eso demuestra que los sistemas entran en fricción cuando resultan a veces incompatibles. Respeto completamente los estudios, me parece interesante y un aporte de lo que usted menciona, pero claro, yo he recogido opiniones. Sí, muchas gracias, Blanca. Mira, más allá de la controversia que enriquece las distintas posturas, y es importante tener las opiniones, las visiones, esas investigaciones que ha realizado, lo comentaba Verónica, el colega de la Universidad de Talca, dan una opinión que refrenda que este sistema de cultivo, claro, hace un aprovechamiento de agua, y la industria ha mejorado mucho en el uso y la eficiencia en el uso del agua en ese tipo de producción, ¿ya? Yo quisiera dar la palabra, pero no seguir quizás profundizando en esta problemática o diferencia de opinión que se ha dado en la controversia, y voy a dar la palabra a don Ferenc y a Verónica, que la solicitaron. Sí, desgraciadamente lo dijiste al último, pero me acoplo a las palabras de la colega del ingeniero forestal, de que efectivamente el monocultivo, mal llamado, le ha hecho un bien bastante fuerte al país. Y recordemos que una hectárea de pino y de eucaliptus fácilmente pueden producir entre 8 y 12 toneladas de oxígeno. De lo que dice la profesora Blanca Rivera, no nos podemos dejar guiar por el que dirán, porque eso es manejado políticamente. Hoy día sabemos que hay ciertos grupos, desgraciadamente, con el dolor del corazón, que influyen en las comunidades para que digan y actúen de alguna forma sin desmerecer que en algunas partes, sí, efectivamente, han sido perjudicadas por las grandes hidroeléctricas. Esa era mi pequeña acotación, pero quería acotarlo después de lo que tú lo dijiste, Iván. Muchas gracias, Ferenc. Y Verónica, no sé si quieres complementar algo. Yo solo quería, digamos, decirle también a la profesora que es parte de nosotros, efectivamente las comunidades y en el campo o la gente tiene esa percepción, pero uno debería en el fondo también explicar de que no es así, digamos, y con información, porque es parte de nosotros el educar y transformar esa información. Eso nomás quería decir. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por la acotación. Carlos Enrique. Perdón, yo en realidad, don Iván, discúlpeme, pero no pude aguantarme las ganas de poder decir algo, porque yo soy ingeniero agrónomo, yo soy de la comuna de Purepto, del secano costero de la región del Maule. Terminé un magíster de gestión ambiental en la Universidad de Talca hace un tiempo, y mi trabajo justamente era hacerlo respecto al efecto que han tenido las plantaciones forestales en la disponibilidad de agua en las zonas de secano costero, principalmente, que es las comunas donde yo vivo. Conozco todo el secano costero en la región del Maule, bueno, conozco la región casi completa por los trabajos que he realizado,
Y en los incendios del año 2017, si no me equivoco, 2018, fue devastador, o sea, se quemaron hectáreas y más hectáreas principalmente de bosque de pino, principalmente en la comuna de Curepto. Y con respecto a lo que dijo la profesora Blanca, pasó que reflotaron todas las napas que alguna vez se secaron por la plantación forestal, todas reflotaron y aumentó el nivel de agua, tanto en pozo, en vertientes, y yo he estado investigando muchos estudios, tanto de Australia, de Nueva Zelanda, y también hay unos que se han hecho en el sur de Chile, en donde sí dicen que sí hay un efecto sobre la disponibilidad de agua de las plantaciones forestales. Entonces, creo que ahí hay un tema de discusión bastante potente y bueno, obviamente que todo haciéndolo con base, como dice la señora Verónica también, con una base, digamos, que esté sustentada en estudio, creo que toda opinión es válida. Súper, Carlos. Muchas gracias por la opinión y yo agradecerles a todos y el enriquecimiento que tenemos por las distintas visiones y experiencias que tiene cada uno de los colegas. Y bueno, son las controversias que se dan cuando tenemos distintas miradas del uso del agua, y aquí se expresa la máxima expresión de la disputa de los distintos usos y lo urgente que es mejorar disponibilidad, mejorar eficiencia. Sabemos que las industrias han avanzado mucho en esa temática. Ovidio, y continuamos para aprovechar y cerramos este tema y pasamos al tema técnico. Ovidio. Sí, no, agradecer todas las intervenciones. A nosotros nos encanta que ocurra porque, de hecho, cuando hicimos las invitaciones a participar, a inscribirse del curso, siempre manifestamos que esto iba a tener una mirada multidisciplinaria, no solo desde el punto de vista de la formación académica que cada una de las personas tiene, sino también en función de los roles que cumple, algunos roles institucionales, roles académicos, de investigación, de transferencia tecnológica, y que eso genera un enriquecimiento muy importante para nosotros en este curso. Desde ya invitarlos también, prontamente van a estar abiertas las postulaciones a los encuentros presenciales, porque es ahí donde en mesas redondas de trabajo vamos precisamente a invitarlos a que discutan sobre estas temáticas y poder, en función de, insisto, esta multiplicidad de miradas, poder ir construyendo un conocimiento colectivo que no es otra cosa que la base del enfoque de competencia. Así que muchas gracias por todas las intervenciones. Bárbara levantó la mano, quizás vamos a dar la última posibilidad de opinión. Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría dejar planteado un tema que me preocupa. Como decía el colega de Curepto, un poco del secano costero y todo el tema de la deficiencia de agua, de la baja disponibilidad de agua que hay en estos sectores, y el aumento explosivo de las parcelaciones, porque todas las parcelas por todos lados están sacando agua subterránea, hacen pozos profundos, y nadie regula ese tipo de cosas. Por un lado está el tema de todo se parcela, por ahí hubo que no se podía parcelar menos de media hectárea, se llegó a 1 hectárea, pero siguen habiendo parcelas acá en los cerros del secano costero, impresionante como están parcelando para todos los sectores forestales arriba de los cerros. Y a mí me preocupa de sobremanera esa parte, porque el otro día llegaron a la oficina un gestor municipal viendo cuál era la posibilidad de generar pozos profundos, cosas así, y la disponibilidad de agua en estos sectores es mínima. Estamos hablando de pozos profundos acá en el sector de 30, 40 metros en la zona de Constitución, Curepto. Entonces me preocupa de sobremanera esa parte, la gran cantidad de parcelas que hay, y todos hacen pozos para sacar agua y nadie regula ese tipo de actividad. Muchas gracias, Bárbara, por la opinión, y sí, es un problema tremendo esto que se da en todos los territorios rurales y que se ha ido tratando de avanzar en ir regulando, en crear normativa, pero hay también medidas de presión, por otro lado, de que han tratado de evitar, de hecho el Ministerio de Agricultura ha tratado de liderar este tema de generar ciertos requisitos para poder generar parcelaciones, pero también está el derecho de las personas ya se considera un derecho de poblar las zonas rurales. Entonces, ahí nuevamente se ven estas disputas por distintos usos, distintos propósitos.
Vamos a cerrar esta temática y le voy a dar la palabra a Andrés Pérez, que es el profesor que nos va a guiar en el módulo de gestión técnica. Andrés, te concedo la palabra. Bien, gracias Iván. Buenas tardes a todos. Como decía Iván, mi nombre es Andrés Pérez. Soy ingeniero civil agrícola de profesión y voy a estar a cargo de este módulo técnico. Siempre que inicio estas sesiones digo lo mismo. Para muchos lo que vamos a ver acá va a ser algo nuevo, algo quizá un poco áspero, duro de absorber, pero para otros son cosas que están más bien familiarizados. Estaba viendo ahí el estado existente, hay muchos nombres conocidos, algunos colegas, alumnos de la U, etcétera. Así que tienen que tener, al momento de explorar este curso virtual, ese norte. Hay cosas nuevas, otras cosas no tan nuevas, ¿ok? Bien, este módulo tiene por objetivo desarrollar habilidades y conocimientos que nos ayuden a planificar, evaluar y gestionar de manera más eficiente los sistemas de riego, sobre todo extrapredial. La idea es incorporar tecnologías, algunas metodologías de diagnóstico y los recursos que tengamos fácilmente disponibles para poder apoyar principalmente la toma de decisiones estratégicas. Lo que busca es establecer conocimiento base para que el día de mañana, cuando tengamos que hablar de sistemas de riego, podamos hacerlo con cierta propiedad, sobre todo en el aspecto técnico. No es un curso de especialización, es un curso de conocimiento básico y conocimiento base. Por tanto, el primer capítulo, como de sospechar, tenemos que hablar de qué es un sistema de riego, cómo se compone, cuáles son cada una de las partes que están involucradas en un sistema de riego, insisto, extrapredial. Gran parte, o el 95% de lo que van a leer en el módulo técnico tiene relación con todo lo que sea riego extrapredial. Entiéndase por extrapredial lo que llega hasta puerta de predio. De puerta de predio hacia adentro lo vamos a conocer como riego intrapredial. Por tanto, toda la descripción de la red de riego, cómo se compone la red de riego, van a ser, o vamos a desgastarnos en conocer para qué sirve cada una de estas obras, desde la captación en la fuente hasta la entrega. Luego vamos a estudiar algunas metodologías de diagnóstico de obra, metodologías básicas que son fácilmente replicables por cualquier persona, no necesariamente que sea un especialista en obra hidráulica, sino que tenga cierto criterio formado para poder observar alguna infraestructura, estar parado de frente y ver si es que algo está en distintos estados, ya sea bueno, regular o malo. Es súper importante ese punto del diagnóstico, que logren absorber el conocimiento de cómo aplicar una ficha. Una ficha de catastro, por ejemplo. En la componente de planificación, ahí nos vamos a entrar un poco más a lo que es la planificación del riego intrapredial y las tecnologías que hay disponibles para hacer planificación de riego intrapredial. Respecto a lo extrapredial, pues bueno, se muestran algunas metodologías para poder determinar caudal, para poder aforar, pero más que eso estamos un poco limitados para poder regular o planificar los recursos hídricos en función de la demanda, dado que en nuestro sistema de gestión de agua nos regimos por los derechos de agua y por tanto las aguas se reparten en función de eso y no necesariamente en función de la demanda hídrica. Pero sí podemos hacer una planificación dentro del predio. Otro tipo de planificaciones son claramente cómo viene, cómo viene la temporada, si fue un año lluvioso, etcétera, y luego cada organización repartirá las aguas de acuerdo a los caudales que están disponibles. Y para eso se ocupan las tecnologías de aforo que se evidencian en este capítulo. En el capítulo 4 también hay una mirada de los instrumentos de fomento que están disponibles para poder bonificar los proyectos de riego extrapredial. Se mencionan tres principales etapas: la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de posoperación. Por tanto, ahí se dan todos los tips de porcentajes de bonificación, cuáles son los requisitos mínimos para postular a cada uno de esos instrumentos. En el capítulo 5 vamos a dedicarlo a aprender algunas metodologías básicas de sistemas de información geográfica. La idea es que puedan conocer un entorno de sistema de información geográfico, explorar con él, al menos crear alguna capa. Por tanto hay una guía paso a paso que les va a enseñar a cómo crear un mapa, cómo crear una cartografía. Insisto, no es la idea que se vuelvan expertos en sistema de información geográfica, pero sí van a tener la base para poder desarrollar quizás
cosas adicionales en un futuro. El capítulo 6 y 7, aquí hay una pequeña brecha que va a dividir estos capítulos. Tecnología e innovación son cosas que van de la mano, ¿cierto? En tecnología vamos a ver algunas tecnologías de distribución, con puertas automáticas, cosas de ese estilo. Y en innovación, algunas cosas relacionadas con cosas que están recién ingresando al mundo de la gestión del riego. Como por ejemplo, algunas cubiertas flotantes, nuevos tipos de revestimiento, o revestimientos que quizás no son tan nuevos, pero sí hoy en día han tomado mayor relevancia. Y en el capítulo 8 vamos a ver algunos conceptos generales del estado actual de los principales acuíferos de cada una de las regiones que tiene impacto este programa, y evidentemente también una introducción a los tipos de captaciones subterráneas y en qué se diferencia una de otra. Finalmente, este módulo va a ser evaluado con una actividad de desarrollo, llámenlo práctico si quieren. Van a tener que aplicar alguna ficha, algún instrumento para evaluar alguna obra utilizando insumos base, ya sea video, fotografía, etcétera, y tendrán que entregar una ficha de evaluación de esta obra con cada uno de los componentes que se requiere de esa ficha, y va a estar disponible también antes de que cierre el módulo. Así que eso, muy cortito a modo de introducción, y cualquier duda ahí quedo atento también. Iván, gracias. Muchas gracias, Andrés. Solamente para reafirmar que en el caso de este módulo tiene un trabajo de desarrollo, no es un cuestionario, es un trabajo de mediana exigencia. Se les va a enviar un documento. La idea es que ustedes realicen, como comentaba Andrés, la evaluación de una obra de riego. Se van a entregar ahí algunos recursos gráficos para que puedan realizar esa evaluación. No es necesario que vayan a terreno, sino que va a estar toda la información ahí disponible en ese documento, y luego de elaborar la ficha, que puedan entregar alguna conclusión o algún comentario del trabajo realizado, ¿ya? Consideramos que es el trabajo de exigencia mediana que tiene el curso. ¿Alguna inquietud, duda o consulta sobre lo que acabamos de presentar, lo que acaba de presentar Andrés? Si tienen alguna inquietud, alguna consulta, dejamos nuevamente espacio abierto para las inquietudes. ¿Alguien consultó cuándo va a estar disponible el trabajo a desarrollar? Ya al menos los contenidos del módulo ya están cargados en el aula virtual. Los distintos capítulos, las distintas evaluaciones, estas evaluaciones que son testeo de los contenidos de salida que no se evalúan, están ya disponibles. Está la evaluación diagnóstica, está el foro. Los foros quedan abiertos, quedan a disposición durante todo el periodo de duración del curso. Basta con que ingrese al foro, se sume a algunas de las temáticas que están ahí planteadas. Hay algunos foros que están muy ricos en opiniones. He visto donde hay más de 15 o 20 comentarios de algunas temáticas. Nosotros sugerimos en el caso del foro técnico algunos temas. Ustedes pueden hacer comentarios sobre esos temas o pueden abrir una nueva temática, como lo acaba de hacer la colega Bárbara, o plantear una problemática que se dé en el territorio, y ahí se puede aprovechar el conocimiento que tengan los otros colegas. Este trabajo se va a subir en los próximos días, va a quedar a disposición, y el plazo de entrega es al momento del cierre de este módulo. En el caso de este trabajo, vamos a fijar el plazo de entrega porque se tiene que revisar, ¿ya? Y el profesor va a tener que revisar los cerca de, no sé, 300 o 400 trabajos que nos lleguen de todos los colegas que están realizando este curso. Entonces se necesita un tiempo para poderlos revisar cada uno de ellos. Entonces va a haber un plazo que se va a establecer para que ustedes puedan hacer esa entrega. La entrega se hace desde aula virtual. Ahí cuando se cargue la información, el documento se va a descargar, se van a descargar las instrucciones, ustedes realizan el trabajo, ya sea en un formato que estimen conveniente, en un Word, luego después se puede cargar como imagen, como PDF, en el formato que ustedes estimen más conveniente, y se carga en el mismo espacio donde está la evaluación. Si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, es el momento de hacerlo. Si es que no sé, Ovidio, si quieres reforzar algo más sobre otros aspectos.
No, agradecer, comentar que en el aula virtual, en la plataforma, en la parte alta, siempre hay un espacio para avisos, para que lo estén revisando esos avisos, porque ahí se les está informando cuando se realizan algunas instancias o cuando se hacen entregas, se suben, por ejemplo, las tareas. Y cuando tengan alguna inquietud respecto de cómo hacerlo para subir o descargar este trabajo del módulo técnico, no duden en comunicarse con nosotros para poder apoyarlos, porque a veces no es tan fácil, a algunas personas se les hace más intuitivo, a otras no tanto, digamos, por lo tanto, no duden en comunicarse con nosotros, ya sea por WhatsApp o por el foro principalmente, pero a veces cuando no son preguntas propias del foro no tenemos problema también en responder de otra manera. Loreto. Sí, yo quería agregar un pequeño detalle porque algunas personas nos han escrito consultando respecto del avance de ellos mismos en las actividades del curso. Y esto es lo que aparece arriba. Cuando uno entra al curso, aparece que uno lleva tanto avance, tanto completado, actividades pendientes, etcétera. En ese sentido, algunas personas han manifestado la preocupación de que han hecho las actividades, pero siguen apareciéndoles actividades pendientes. Entonces, primero que nada, les aclaramos que en la medida que nosotros estemos agregando capítulos de otros módulos, por ejemplo, ahora agregamos el módulo técnico y que agreguemos, en la medida que agreguemos cada capítulo, cada tarea, cada foro, esas actividades le van a quedar arriba como pendientes, se van a sumar a las pendientes. Entonces, de repente, claro, ustedes dicen, avanzo, pero no se ve el avance arriba, pero no se preocupen porque además esto se va a continuar haciendo hasta que subamos todos los capítulos y hasta la última evaluación del curso. Después, recuerden que viene el módulo legal. Entonces, no se preocupen tanto por eso y traten de siempre marcar cada actividad como hecha, que se marca arribita a la derecha. Después que las revisen, que hagan las tareas, aprovechen de siempre hacer esa marca porque eso sirve para que el software, digamos, el Moodle, lo registre como terminadas. Solo eso, pero siempre tomen en consideración que lo más importante es que cumplan los requisitos de participación para aprobar el curso. Eso es. Muchas gracias, Loreto, por la indicación. Sí, porque hay gente que se preocupa de que no ve que avanza, pero en realidad es el registro del propio Moodle, ¿ya? Y en la medida que uno va indicando que leyó el capítulo y que esa tarea está hecha, se va modificando ese porcentaje de avance. Muchas gracias a todas y todos por el tiempo y nos reunimos al momento del cierre del módulo técnico en un mes más. Así que ahí los vamos a estar citando como siempre por el email. Y sigan avanzando en sus labores.